Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Sebastián Cova, politólogo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda tu audiencia. Durante el fin de semana, entre el domingo y el lunes específicamente, ocurrió un impasse diplomático entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro se negó a recibir 2 aviones militares que trasladaban inmigrantes ilegales deportados por la administración de Donald Trump. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Cuál es su lectura política de esto? Porque los detalles se nos escapan porque nos agarró a todos por sorpresa. Bueno, la situación de entrada es la que describiste. O sea, nos enteramos en el transcurso de la tarde del domingo que habían salido 2 aviones de los Estados Unidos para llevar deportados a Colombia y que el gobierno colombiano no los recibió, y entonces el gobierno de los Estados Unidos amenazó con aranceles aduaneros automáticos de 25% con la posibilidad de llevarlos a 50% si no los aceptaban, lo cual se ha convertido en la amenaza favorita del nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces hubo una serie de diplomacia de redes sociales en la que entonces el presidente Petro respondió en un tuit larguísimo, o sea, una cosa a medio camino entre lo poético y lo inspiracional. Y al final de la noche ya nos habíamos enterado que efectivamente había aceptado, después de que en aquel tuit y se comenzó a anunciar que entonces iban a responder con aranceles de la misma medida a productos de los Estados Unidos. Al final de la noche, o bien avanzada la noche, supimos que ya habían aceptado lo de los aviones. Esto de deportar gente lo han hecho desde que llegó Trump a la Casa Blanca. Ha estado mandando aviones a toda América Latina. Un día antes habían llegado a Brasil. Sabemos también que han llegado a México. Es decir, le tocó el turno a Colombia y aparentemente no le habían informado, o eso nos da a entender la situación. Y hubo esta pequeña guerra de aranceles por espacio de unas 2 horas que terminó en lo que hasta ahora podemos llamar que es un triunfo para el presidente Trump, porque terminó imponiendo su voluntad. El ex embajador colombiano Juan Carlos Pinzón dijo en una entrevista para un medio de comunicación de Colombia que esta situación había ridiculizado la diplomacia colombiana, que la había dejado por el piso. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo quedándome nada más con eso, el resumen que me estás haciendo, porque no he leído ni escuchado lo que él dijo directamente, pero yo puedo estar de acuerdo con eso. O sea, a mí me parece que ya desde el primer tuit, aquel larguísimo, extraño del presidente Petro, ya había un pequeño ridículo de la diplomacia colombiana. En un primer momento incluso lo pude ver en vivo. Muchos noticieros del mundo estaban llevándose las manos a la boca y Colombia estaba en un primer momento quedando como el primer héroe de la resistencia internacional ante la nueva política del gobierno de Trump, para que al final terminase bajando la cabeza. Entonces yo sí estoy de acuerdo. Primero, la no escogencia de las palabras de los medios, o sea, un tuit no es un comunicado oficial, y luego eso de responder igual para luego terminar retirando capitulando en esa pequeña guerra comercial de 2 horas. A mí me parece que sí fue un pequeño, como diríamos en criollo, papelón para la diplomacia colombiana y una oportunidad perdida de ser el primer héroe sin necesidad de ser un mártir de una resistencia que podría inspirar a muchos más países, porque ahorita pareciera que todo el mundo está amenazado por la nueva política exterior, hasta Dinamarca, ¿quién lo hubiese dicho? Porque además el comunicado que emitió la Casa Blanca era muy enfático en señalar que el gobierno colombiano aceptaba todos los términos del presidente Donald Trump. ¿Cree usted que esto pueda debilitar la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos? Está por verse, porque Trump también al mismo tiempo es, si tú haces lo que yo quiero, estás de buenas conmigo, ¿no? En su trato personal es así, y lo que está haciendo es llevar eso a la política del país entero, donde hay toda una serie de herramientas institucionales que en principio están ahí para evitar eso, pero hasta ahora está triunfando en eso. Entonces sí, pero es que es muy impredecible. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a un mes? No te lo puedo decir. El que lo diga es un charlatán, porque de verdad no sabemos.
El presidente Petro insistía en que era necesario respetar la dignidad de estos migrantes que estaban, digamos, en situación ilegal o sin documentos en los Estados Unidos. Por su parte, el presidente Trump ha sido muy enfático en señalar que eran miembros de bandas delictivas, criminales. ¿Esto es retórica o había miembros allí de algunos grupos criminales? Las dos cosas. O sea, no sé si hay, asumo que sí. Porque muy probablemente los primeros deportados no es gente que estén capturando en la calle como si fuese pesca de arrastre. Me imagino que ya había algunas personas presas, me imagino que estos eran deportaciones que habían quedado pendientes del gobierno anterior saliente de Biden, que apenas salió hace una semana. Entonces, uno puede asumir que sí, pero también hay mucha retórica en ambas partes. O sea, ambos están diciendo algo que busque dejarlos a ellos bien. Normal en política y normal en diplomacia. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, convocó a una reunión de emergencia para el 30 de enero, digamos, en relación a este impasse diplomático, pero también, por supuesto, porque esto afecta a otros países que están recibiendo inmigrantes indocumentados deportados por la administración de Trump. ¿Cree usted que puede haber una respuesta regional en cuanto a esto? De que puede. Sin embargo, a mí me preocupa mucho, y te lo explico con una anécdota, en sus memorias, quien fuera Gerald Ford, quien fuera el único presidente de los Estados Unidos que llegó al cargo sin haber sido elegido por el pueblo, ni para presidente ni para vicepresidente. Es el que asume a la salida de Richard Nixon en el año 74. En sus memorias él luego contó que una vez ya en la presidencia, a él le sorprendió, porque en los Estados Unidos hay la tendencia de que nos ven a nosotros como los hispanos. Esa distinción entre si tú eres salvadoreño, guatemalteco, paraguayo, venezolano, es un grado de sutileza que, a menos que tú estudies la región, en general a ellos no les interesa, somos hispanos. Que a él le sorprendió que una vez ya en la Casa Blanca, los países hispanoamericanos iban a negociar por separado, y después de que ya ha recibido como a 4, se da cuenta que cada uno iba para pedir para su país, pero al mismo tiempo para pedir en contra de los otros. O sea, y a él le sorprendió que el país la región no actuaba como un bloque. Por supuesto, de los años 70 para acá eso ha evolucionado bastante, pero yo sigo viendo que caemos todavía mucho en eso. Independientemente de cuál es la estrategia correcta aquí, yo me temo que eso va a quedar en una serie de declaraciones bien intencionadas y de América Latina se respeta y cosas así. Puedo estar equivocado, por supuesto, hasta este momento es pura especulación, pero además hay una proclividad mucho a la retórica grandilocuente en nuestra región y en algunos países más que otros, y algunos gobiernos tienen mayor predilección por eso que otros. Entonces yo no creo que hasta ahora eso pase de una declaración de principios y de todos somos hermanos y nos respetamos, pero que cada uno va a querer buscar tener la mejor relación con el nuevo vecino bravucón que tenemos ahora. Luego de su juramentación, pocas horas después de su juramentación el lunes pasado, el presidente Donald Trump firmó una serie de decretos ejecutivos, decretos presidenciales. Llaman la atención dos que quisiera que abordáramos. El primero es incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Había sido excluida apenas una semana antes por la administración del presidente Biden. ¿Qué lectura política se le da a esto? Eso, una vez más, tiene un factor retórico enorme. Eso es para tener bien, por ejemplo, el voto cubano que se concentra en Florida, que es clave electoralmente. Florida ya es el tercer estado más poblado del país, ergo es el tercero con más peso en la elección del presidente. Todos recordamos lo que sucedió en el año 2000 cuando Florida fue clave para el triunfo de un presidente que no había ganado el voto popular a nivel nacional. Entonces eso tiene un factor retórico, me deja contento a cubanos y venezolanos por extensión, que son un bloque votante que además como se concentra en un solo estado, porque si esos mismos cubanos estuviesen repartidos por todo el país no tienen el mismo peso que al tenerlos al estar concentrados ahí. Pero al mismo tiempo, esa clasificación te ayuda para poder hacer cierto tipo de procedimientos más rápido. Porque de repente, si tú tienes a un nacional de un país cuyo país está en esa lista, entonces tú puedes de repente tenerlo detenido más tiempo sin juicio o sin presentarle cargos formales. La ventaja de eso es que te da ciertas herramientas administrativas que te permiten saltar pasos del debido proceso.
y entonces puedes deportar mucho más rápido, mucho más fácil, o tener a alguien encerrado mucho más tiempo y lucir que eres fuerte y estás haciendo lo necesario para defender el país. Entonces ahí hay un poco de política de show y de agilidad. Pero es una herramienta, básicamente. Hay otros de los decretos ejecutivos que llama la atención y es el de la eliminación de la nacionalidad por nacimiento. Quisiera que conversáramos sobre eso, pero por favor, al regreso de la pausa, nosotros necesitamos hacer un breve corte. Al regreso del corte comercial continuamos conversando con Sebastián Cova, politólogo, sobre la relación entre Estados Unidos y la región. Ya venimos. Venevisión vibra con Venezuela y su música. Este golpe está de fiesta, todo el mundo anda bailando y el que no se está moviendo, usted lo escucha silbando, taconeando en las parrandas, el pueblo lo está gozando y toda la juventud, mi joropo está apoyando. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Venevisión, continuamos conversando con Sebastián Cova, politólogo, sobre la relación entre los Estados Unidos y la región. Y antes de irnos a la pausa, se nos quedaba una pregunta en el aire. El presidente Trump, el pasado lunes, firmó una orden ejecutiva mediante la cual eliminaba la nacionalidad por nacimiento en los Estados Unidos. ¿Puede hacer esto el presidente Trump? Hay mucha preocupación por esto. No puede hacerlo. De plano, respuesta simple y directa. Una pequeña aclaratoria de sutileza. La orden ejecutiva hacía específico que no se le puede garantizar la nacionalidad por nacimiento a aquellos que no sean hijos de al menos un ciudadano americano o de algún residente permanente, o sea, no es en general. Pero aún así, lo que está buscando con eso es que los indocumentados no puedan tener un hijo en los Estados Unidos, y entonces eso, los críticos llamaban a eso bebés anclas, que entonces con el cuento de que no puede separar a los padres del hijo, entonces se quedaban, era porque ya el hijo era ciudadano, y después entonces el hijo eventualmente en la mayoría de edad los pedía y cosas así. Pero independientemente de que está buscando atacar ese problema, o en todo caso lo de la gente que hace turismo, que programa su parto en los Estados Unidos, pasa ya un mes, le da la nacionalidad y luego se van a su país. Yo conozco gente aquí en Venezuela que lo ha hecho y parece que los que lo hacen en mayor escala son ciudadanos chinos, pero independientemente de eso no se puede. ¿Por qué? Porque la nacionalidad por nacimiento es un derecho constitucional que está establecido en la letra de la Constitución desde la enmienda número 14 de 1868. Recordemos que los Estados Unidos tienen la misma Constitución desde 1787, cuando Simón Bolívar solo tenía 4 años de edad. O sea, es un documento viejísimo que ha sido enmendado 26 veces. La enmienda número 14, que es del paquete de enmiendas que buscó poner fin al trauma de la guerra civil, guerra que fue peleada por el problema de la esclavitud. Entonces, una manera de garantizar que los antiguos esclavos que habían sido emancipados con la enmienda número 13 fuesen considerados ciudadanos, era otorgando el que nació aquí es ciudadano de aquí. Entonces, ojo, eso no fue una interpretación automática, porque eso estaba pensado originalmente, era para resolver el problema de los antiguos esclavos. Mira, ¿estos qué son? ¿Ciudadanos de segunda clase? No, son ciudadanos. Pero eso no fue automático. Eso tomó una serie de peleas legales y ya en la década de los 90 del siglo XIX, o sea, hace más de 130 años, por una demanda de una persona china, por cierto, que había nacido en los Estados Unidos, se garantizó que entonces todo el que que la interpretación correcta de esa enmienda era que todo el que naciera ahí era ciudadano de los Estados Unidos, y desde entonces eso no ha sido debatido más nunca, en más de 130 años. ¿Qué pasaría ahora? Bueno, lo que ya pasó, una serie, en este caso, eso puede ser un particular, pero en este caso fueron una serie de estados que demandaron esa orden ejecutiva que
ante un juez federal de primera instancia para que la detenga, y efectivamente ya el juez dictaminó la misma semana pasada que esa orden ejecutiva no puede aplicarse. O sea, esto es división de poderes en la práctica. O sea, el presidente no tiene cómo suspender un derecho constitucional, que es lo que está sucediendo con la nacionalidad automática por ius solis, que es como se llama eso, o sea, por nacer en el suelo, derecho del suelo. Ojo, que también tienen ius sanguinis, que es que si tú eres hijo de un ciudadano americano, aunque no hayas nacido allá, pero por la sangre se te transmite la nacionalidad, pero ese es otro proceso. Ahora bien, lo que esperamos es entonces que la administración Trump contrademande, y entonces eso tenga que ser llevado a un juez de segunda instancia o a una corte de apelaciones, y lo más probable es que en el transcurso de este año eso termine llegando a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no puede saltar de una a la Corte Suprema de Justicia. Eso tiene que ir rebotando de instancia en instancia, dependiendo del caso. Aquí no sé si le esperan 2 instancias más antes de la Suprema, y finalmente será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que dictaminar ahí qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo tendría entonces que cambiar eso si ellos quisiesen como país eliminar ese derecho? Solo uno podría decir que a través de una sentencia judicial, pero la letra de la Constitución es muy clara, o de la enmienda 14 en este caso. Lo que deberían hacer para dejarlo definitivo es a través de otra enmienda. Pero el proceso de enmienda no involucra en lo absoluto al Poder Ejecutivo. El presidente puede presentar una propuesta de enmienda, pero en su calidad de ciudadano, no por presidente, porque las enmiendas, lo establece la Constitución, solo se aprueban si 2/3 de ambas cámaras del Congreso, lo cual ya es un número elevadísimo, aprueban la enmienda, y luego eso lo mandan a las legislaturas de los 50 estados para que 3/4 de los estados, estaríamos hablando de más o menos unos 40, aprueben entonces esa enmienda. Y eso tiene que hacerse en un periodo que por lo general se fija en 7 años más o menos. O sea, tienen hasta 7 años los estados para aprobar eso. Puede que lo hagan 40, y si todavía 10 no lo han aprobado, entonces igual entra en vigencia, y los 10 que no lo aprobaron igual tienen que acatarla, porque se busca es una mayoría supercalificada. Pero esa es la única forma de revertir una enmienda o un derecho constitucional, a través de otra enmienda. Y eso es un proceso que no involucra al presidente. Es una cosa enteramente entre la legislatura federal y las legislaturas de los diferentes estados. Es un proceso largo de debate que tiene que seguir las normas de interior y de debate de cada una de las cámaras. La enmienda tiene que ser la misma en ambas cámaras. Si una cámara produce un texto y otra produce otro, no es, o sea, tiene que ser el mismo texto para ambas. Entonces tiene que crearse una comisión que busque que ambas sean iguales, y como cada una produjo una diferente, entonces eso tiene que volver a la otra cámara para que se apruebe la nueva versión. Es un proceso engorroso y largo que está hecho a propósito para que los cambios constitucionales no sean arbitrarios y volátiles, para que solamente cuando una mayoría del país de verdad lo crea es que se le hagan cambios. Por eso es que la Constitución ha durado más de 235 años. O sea que en la práctica es prácticamente imposible. Exactamente. Esta situación de la política migratoria de los Estados Unidos, del presidente Trump, ha generado también en México una crisis. Hay migrantes que intentaban pasar la frontera, no pudieron por las restricciones, ahora se encuentran en México pidiendo asilo en México. Esto pudiera generar problemas en el resto de la región, esta restricción a la migración. Bueno, claro, porque para México es un problema, porque México tenía entre Estados Unidos y México había una política de que tú esperabas en la frontera, te descargabas una aplicación, pedías cita a través de la aplicación, presentabas tu caso ahí, y cuando la aplicación te asignaba tu cita, entonces tú ibas a un puesto fronterizo y pasabas. Esa aplicación fue cerrada el mismo lunes 20, ya no está disponible en las tiendas digitales de las diferentes compañías. Entonces, efectivamente, eso no va a hacer que muchas personas que ya iban por el Darién, por ejemplo, digan, no, ya, bueno, me devuelvo. No, o sea, la gente va a querer insistir, y eso se va a acumular en la frontera mexicana. Yo lo que creo es que la respuesta mexicana va a ser eventualmente cerrar su frontera sur para evitar que le estén llegando nuevos oleadas migrantes, y yo creo que lo que va a hacer es efectivamente un efecto cascada para que entonces cada país vaya cerrando su respectiva frontera más cercana a la del país de donde vienen. O sea, sí, va a ser un problema para la región, y de entrada yo digo, bueno, la gente no debería ahorita, es un consejo
personal, si alguien tenía decidido irse a pie a los Estados Unidos, yo recomendaría que ahorita lo piensen. Nos queda poco tiempo ya para finalizar la entrevista. Muy brevemente, desde el pasado 16 de enero se presenta en la región del Catatumbo colombiano enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla, y el Frente 33 de lo que llaman las disidencias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Han generado más de 80 muertos, 48.000 desplazados, es lo que calcula el Ministerio de Defensa colombiano. ¿Por qué se genera el conflicto entre estos dos frentes? Mira, reconociendo que yo no soy un experto en el conflicto colombiano, por supuesto lo conozco y lo he seguido, a mí me sorprende ver enfrentamientos directos entre grupos guerrilleros que durante toda mi vida tenían sus áreas de control aparte y no se mezclaban. Ellos se enfrentaban era con el Estado o las fuerzas paramilitares que representaban al Estado o a los privados, nunca entre ellos. Esto, por un lado, yo creo que voy a todo el tiempo hablar en este lenguaje probabilístico porque no sabemos y yo no soy experto, pero yo asumo que puede ser que las regiones que la FARC controlaba tradicionalmente ya no están disponibles para ellos y solo le queda quitarle espacio al ELN. Es muy triste ver que al mismo tiempo que hay venezolanos migrando hacia Colombia, huyendo, entre otras cosas buscando el camino al Darién, pero de todas maneras pasando de allá para acá, se vio desde esa fecha que tú mencionabas, migrantes colombianos salir huyendo hacia este lado de la frontera. Eso nos dice la desesperación que puede haber, nos dice que nos puede crear un problema nuevo, porque ese conflicto evidentemente también se nos puede desbordar hacia este lado y causar zozobra en la región fronteriza. Entonces sí, es una situación peligrosa de la que todavía no sabemos mayor detalle que puede pasar, pero al mismo tiempo muy interesante por lo que te decía, yo nunca había visto esta confrontación entre los dos grupos guerrilleros más importantes, que no son los únicos, pero eran los más grandes, uno que ya tenía avanzadas sus conversaciones de paz, otro que la tenía estancada, peleándose entre ellos. Puede ser una ventaja incluso para el gobierno colombiano, para el Estado colombiano, porque es como cuando se habla de peleas de bandas, que siempre hay esta idea de que, bueno, se están matando entre ellos. Es una idea cruel porque no toma en consideración las víctimas colaterales que eso puede producir, pero puede ser una oportunidad para el gobierno colombiano para buscar dividirlas entre ellas o esperar que se debiliten entre ellas para luego arremeterlas por separado. Ahí puede pasar de todo. De verdad que estoy expectante a ver qué sucede ahí. Gracias por su análisis. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Sebastián Cova, politólogo, a ustedes gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.